Saludos estudiantes, bienvenidos a este video de la segunda clase de elementos de máquinas pertenecientes al círculo de Moore. En esta presentación vamos a explicar cómo es el círculo de Moore, cómo calcularlo y para qué se usa. El texto utilizado va a ser el diseño de ingeniería mecánica del Chigli. Esta es la octava edición y por él vamos a guiarnos. Lo primero que vamos a definir es esfuerzo. Esto viene de cuando teníamos una viga en resistencia a los materiales, cortábamos el elemento para ver internamente qué pasaba y de allí se surgen dos esfuerzos principales que son sigma y tau respectivamente, que tienen que ver con esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Hay toda una convención de signos para ellos y unas unidades de medida que en este caso serían newton sobre metros cuadrados equivalentes a los pascales y newton sobre milímetros cuadrados equivalente a los megapascales. Cuando tenemos un esfuerzo lo podemos descomponer en sus componentes x, y, z y vamos a tener los valores de los esfuerzos en esas direcciones. Los esfuerzos normales a una superficie siempre son perpendiculares a ella y se denotan con la letra sigma. Son esfuerzos que pueden ser de tensión o de compresión, y los esfuerzos cortantes deben ir en la otra dirección. Aquí tenemos el estado tensional de un cuerpo en el cual tenemos esfuerzos normales como sería sigma x, sigma y, sigma z perpendiculares a este elemento, y los cortantes donde cada cortante, su primera letra, indica la dirección perpendicular al eje sobre el que actúa y la segunda letra indicaría el eje paralelo al eje en el que está actuando. Para cada uno tenemos dos cortantes. Este es el caso tridimensional, que corresponde a la letra A, y en el caso bidimensional corresponde a la letra B, donde tenemos esfuerzos normales, en este caso de tensión, porque salen del elemento en ambos sentidos, en X y en Y también tenemos los esfuerzos cortantes tau de XY y tau de YX. Para poder resolver este problema tenemos que usar el círculo de Moore, en el sentido de que debemos hallar cuáles son los esfuerzos principales o los esfuerzos máximos cuando hay esta combinación de esfuerzos y cómo la podemos calcular. Aquí parte de una ecuación que se deja propuesta, que sale del estado, aquí estaría, de este triángulo. Cuando cortamos a un ángulo phi, el ángulo que teníamos, el elemento que teníamos, y tenemos un sigma perpendicular a esa superficie inclinada y un tau que es paralelo a la superficie inclinada. Haciendo sumatorias de fuerzas y las condiciones de equilibrio salen estas dos ecuaciones. Si esas ecuaciones quisiéramos hallar el ángulo, nos daría como la tangente de 2 alfa, que es igual a 2 veces tau xy sobre sigma x menos sigma y. Aquí tenemos estas ecuaciones cuando las derivamos. Y finalmente, después de hacer toda la deducción matemática, vamos a llegar a lo que realmente nos interesa, que es sigma x, sigma 1 y sigma 2 son iguales a sigma x más sigma y sobre 2 más o menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau de xy al cuadrado. Luego tendríamos de manera similar los esfuerzos cortantes, que corresponderían a tau 1 y tau 2. Los podemos definir más o menos la raíz de sigma x menos sigma y al cuadrado sobre 2 más tau de xy al cuadrado. Aquí seguimos haciendo la deducción. Vamos a pasar a la convención de signos. Los esfuerzos cortantes que tienden a rotar el elemento en el sentido de las manecillas del reloj SR se grafican por encima del eje sigma, y los esfuerzos cortantes que tienden a rotar el elemento en sentido contrario a las manecillas del reloj SCR se grafican por debajo del eje sigma.
En este caso vamos a pasar a explicar la figura del círculo de Moore, cómo se calcula. Tenemos en el eje que correspondería a las abscisas o el eje horizontal los esfuerzos sigma, y en el eje que corresponde a la vertical o las ordenadas tendríamos los esfuerzos tau. Fíjese que aquí no están representados ni x ni y, sino sigma y tau. Simplemente agarramos el valor para que tenemos de sigma x, lo ubicamos sobre esa recta, luego ubicamos el otro esfuerzo normal que sería sigma y la mitad de la distancia entre ellos, es decir, el punto medio entre sigma x y sigma y corresponde al centro del círculo de Moore. Aquí tenemos el centro del círculo, que sería el promedio entre sigma x y sigma y. Luego que ubicamos el centro del círculo, medimos, dependiendo si el esfuerzo es en el sentido de las manecillas del reloj, mediríamos hacia tau positivo, es decir, hacia la parte superior, el valor de tau xy. Y si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, iríamos hacia debajo del eje sigma. Ahí podríamos ubicar el punto A, en este caso en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la distancia desde el centro del círculo hasta el punto A no es más que la hipotenusa de la resta de los dos esfuerzos divididas entre 2 al cuadrado más los tau al cuadrado. Eso me daría el radio del círculo de Moore. Una vez que tengo el punto A y el centro, puedo trazar el círculo porque ya conozco su radio y su centro. Y el punto donde intersecta sigma sería el punto D, que corresponde a sigma 1, y el punto E, que corresponde a sigma 2. Ahora, con respecto a los tau, tendríamos el punto F y el punto G, que correspondería a tau 1 y a tau 2. Una vez que tracé el círculo, puedo hallar entonces sigma 1, sigma 2 y tau 1 y tau 2, donde tau 1 y tau 2 corresponden con la letra F y con la letra G. Y el ángulo que está entre ellos sería 2 alfa. Aquí sigue una deducción matemática con un ejemplo, pero nosotros vamos a pasar a hacer un ejemplo que sería el 3.4 del libro, donde dice que un elemento tiene un esfuerzo sigma x de 80 megapascales y un tau xy de 50 megapascales en el sentido del reloj, como se muestra en la figura 311a. Vamos a buscar la figura. Aquí está la figura 311a. Vamos a seguir leyendo el enunciado. Mediante el círculo de Moore calcula los esfuerzos principales y sus direcciones correspondientes y muéstralas en un elemento de esfuerzo correctamente orientados con respecto a las coordenadas x y y. Dibuje otro elemento de esfuerzo para mostrar tau 1 y tau 2. Proporcione los esfuerzos normales correspondientes y clasifique en forma correcta el dibujo. Y después dice, repite el inciso A empleando solo la transformación de las ecuaciones. Es decir, básicamente la parte A tiene que ver con dibujar el círculo de Moore y la parte B sería netamente analítica. Entonces vamos a verlo en la figura para entender de qué se trata. Aquí tengo el círculo y me dice que sigma x vale 80, pero sigma y no me la da, entonces tiene un valor de 0. El centro del círculo de Moore sería la suma dividido entre 2, 80 más 0, 80 dividido entre 2, 40. Ese es el centro del círculo de Moore. Luego dice que tiene unos esfuerzos de 50 como tau xy que van en sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo gráfico hacia arriba. Aquí está la distancia de 50. Como ya tengo 50 y 40, puedo calcular la hipotenusa, que es el radio del círculo de Moore, que me daría 64, que sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Ahí obtengo el punto A. Quiere decir que con el centro y con A puedo trazar el círculo. Entonces me daría un valor sigma 1, que no es más que el valor del centro, 40 más 64. Esto me va a dar un valor de 104. Y el otro valor, sigma 2, sería igual a 40 menos 64,
me daría un valor de menos 24. Y gráficamente, así no lo tenga hecho a escala, yo puedo deducir por la figura cuántos son el valor de sigma 1 y sigma 2. Luego me dice el tau cuando el punto se desplaza desde A hasta E tiene un valor de 64 positivo que corresponde a sigma 1 y el valor negativo de ese u opuesto sería sigma 2 que tiene un valor de menos 64 megapascales en este caso. Aquí tenemos, este era el estado inicial donde teníamos un esfuerzo normal en X de tensión porque es positivo de 80 en ambos lados. No tenemos valor en sigma y ni de tensión ni de compresión que valen 0 y tenemos unos cortantes de 50 que en este caso son opuestos, siempre tienen que ser opuestos los cortantes para que exista el equilibrio, esta punta de flecha con esta punta de flecha, porque estos esfuerzos tienden a rotar el elemento en este sentido y estos dos en el otro y se anulan porque son iguales. Luego tenemos el estado tensional A. Aquí se puede deducir el ángulo como la tangente, fíjense, la 51,3 es la tangente de 40 entre 64, por inverso de la tangente obtengo el ángulo, pero ese ángulo lo debo dividir entre 2 porque es el doble del ángulo que corresponde en X y Y. Aquí tengo mi elemento en el primer estado. Fíjense que para yo tener sigma máximo quiere decir que el punto A se va a desplazar hasta sigma 1. En ese punto tau desaparece porque estamos sobre la línea de los esfuerzos. Aquí no tenemos esfuerzo y tenemos un valor de sigma 1 correspondiente a todo lo que X se desplazó, que es la mitad de 51,3, esfuerzos de tensión de 104 y sigma 2 como es negativo es de compresión de menos 24. Este sería el primer estado en el que sigma se hace máximo y tau desaparece. Cuando gira 25,7 en el sentido horario, quiere decir que el punto se desplaza desde A hasta sigma 1. El caso contrario es cuando el punto A se desplaza en antihorario hasta el punto E para hallar los taos máximos. En este punto tau máximo el valor es de 64, recuerden que es el radio del círculo de Moore con un valor positivo y uno negativo, pero sigma no desaparece completamente, sino que va a tener un valor de 40 que corresponde al centro del círculo. Entonces el ángulo complementario de 51,3 a 90 le restamos este valor, nos da 38,7. Eso lo dividimos entre 2 y nos da el valor de 19,3 que está representado aquí. El elemento rotó en un sentido contrario. Los esfuerzos que aparecen sigma son de 40 en ambas direcciones, tanto en X' por decirlo y Y' son de tensión ambos porque son positivos. Y los esfuerzos cortantes son de 64 que es el máximo valor, unos en un sentido y otros en el sentido contrario. Serían sigma 1, sentido de las manecillas del reloj, y sigma 2, sentido contrario. Aquí tenemos la parte analítica, son las mismas ecuaciones que acabo de explicar. De todas maneras les dejo este material para que lo lean, para que lo vayan viendo poco a poco y puedan obtener los resultados. Aquí sigue la parte analítica del problema con los valores de sigma y de tau para todas las rotaciones del equipo. Ahora, hay una parte de esfuerzo tridimensional general que no se va a tocar en esta materia, pero es cuando existe sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Este es el estado tensional del círculo de Moore en 3 dimensiones, donde se ordenan los cortantes y tendríamos el menor cortante, el segundo cortante y el tercer cortante que involucra a ellos dos. Aquí están las ecuaciones planteadas para este caso y los esfuerzos cortantes para cada uno de ellos. De todas maneras, esto no es contenido de la materia, pero para que sepan que existe un estado tridimensional del círculo de Moore. Muchas gracias por su atención y espero que el material les haya servido.